¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Lanzarote, bienvenidos a este repaso de los lunes, donde vamos a analizar todos los partidos, toda la jornada deportiva, y arrancaremos, como siempre, con nuestro compañero Roberto González y con ese partido, ese derbi entre el Orientación Marítima y el Unión Surriaiza en la Juvenil División de Honor, que, dadas las circunstancias y tal y como está cada equipo, cobraba vital importancia. Además, obviamente, del atractivo deportivo, los 3 puntos en liza eran vitales para ambos, quizá más para el Marítima, que está peor clasificado, y en ese derbi, en ese duelo directo por eludir el descenso, fue el Unión Surriaiza el que se llevaría la contienda por la mínima en el Agapito Reyes Viera. Don Roberto González, Robert, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Y empezamos hablando de ese derbi en la Juvenil División Honor, en el grupo 6. Ahí estamos viendo imágenes del partido, de cómo saltaban al verde del Agapito las dos escuadras. Robert, un partido igualado que finalmente se cantó en favor de la Unión Surriaiza y que no sé si crees que deja ya demasiado tocado o no a la Orientación Marítima, pero lo cierto es que ha sido un paso gigante para la Unión Surriaiza y no sé si un bravalo para el Marítima. Pues las dos cosas. Creo que ha sido un triunfo muy importante para los sureños y al mismo tiempo creo que va a dejar tocado al conjunto de la Destila, pero entiendo que la Orientación Marítima tiene margen de mejora. He podido analizar los datos este fin de semana después de ver la clasificación, porque los partidos se jugaron ayer domingo y hay 3 que todavía no se disputaron por esa suspensión en Tenerife. A poco que mejore la Orientación Marítima va a salir de esa situación. Creo que la igualdad es máxima en la zona de abajo y que ningún equipo tiene otro objetivo que no sea la permanencia, salvo el Club Deportivo Tenerife y sobre todo la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no?, que luchan por ese campeonato. Los demás todos a salvarse. Creo que Aruca está un poquito por encima, es uno de los próximos rivales conjunto tanto de Marítima como de Unión Surriaiza, y ahí es un poco donde empieza esa segunda vuelta y se pueden definir las cosas. En cuanto al partido, un gol de Yacine, tempranero, minuto 16, hizo posible que el partido se convirtiese en feo, más empujó el Orientación Marítima, pero también por el resultado, pero la realidad es que yo hablaba con algunos de los componentes de uno y otro equipo y me decían que si hubiese quedado -1 el partido tampoco hubiera pasado nada. Con lo cual, un partido de estos de derbi, feo. Se intuye que va a ser de pocos goles. Sí, y además un poco con mucho nervio, mucha intensidad, poco fútbol. Ahí estamos viendo a Basilio, que seguro que no estuvo nada contento con el resultado y con el desarrollo del choque. ¿Tuvo alguna ocasión en la Orientación Marítima para empatar? Para ti, Robert, te pregunto, ¿era más importante a nivel clasificación o a nivel puntos el derbi para el Marítima que para el Unión Surriaiza o indiferente? Por la posición en la tabla seguro, pero la realidad es, y porque jugaba como local además también, Guille, creo que es una diferencia importante en esta categoría, pero la realidad es que la igualdad es máxima entre los dos equipos y ya vemos un pequeño detalle, decanta el choque a favor de la Unión Surriaiza. Lo que sigue la clasificación deja bastante tocado a la Orientación Marítima. Creo que necesita ganar rápidamente, sobre todo iniciar esa segunda vuelta con buenas sensaciones, porque allá en el margen de maniobra quedan 15 partidos y necesita pues un par de victorias más que en la primera vuelta para conseguir la salvación. El Marítima, Robert, se coloca penúltimo de la general con 11 puntos. Yo creo que la mejor lectura o la lectura más positiva que se puede hacer hasta la fecha, teniendo en cuenta que no está siendo bueno el año del equipo de Basilio Coco, es que pese a todo ello la salvación está relativamente a poca distancia, porque cierto es que, al igual que el Marítima y el Unión Surriaiza hasta hace nada, lo que pasa es que lleva un mes bastante bueno en competición y ha salido de esa zona abajo, pero sí que es cierto que los otros equipos también de esa zona media-baja tampoco están ganando con solvencia, con lo cual las rentas están ahora mismo, Robert, perdona, Doramas es colista con 10 puntos, 11 tiene el Marítima, que es penúltimo, 11 tiene el Universitario, que es antepenúltimo, 12 tiene el Atlético Paso, que es el equipo que corta con el descenso. La primera posición de salvación la ocupa el Barranco Hondo con 13 puntos y 14 tiene el Acodeti. Ahí se abre sí que una pequeñita brecha con el Unión Surriaiza con 17, se ubica fuera. Pero estamos viendo como, Robert, en menos de 3 puntos hay hasta 5 equipos. Por eso te decía que con un par de victorias que no hayas conseguido en la primera vuelta vas a estar en opciones de salvación muy claras. Creo que Basilio conoce perfectamente la categoría, ya ha tenido margen de sobra con estos 3 primeros meses de competición para ir adaptando al equipo, y ahora en esta segunda vuelta seguro que el equipo es mucho mejor. Y además es que lo necesita, porque si no va a perder la categoría. Bueno, pues veremos a ver si el Marítima puede remontar el vuelo. De momento, buena victoria del Unión Surriaiza en ese derbi que tenía, como todos, un aliciente y un componente emocional muy alto. Bueno, y además ese enfrentamiento, ¿no?, también de Ezequiel ante el Marítima, el equipo, el club donde ha estado
pues prácticamente 2 décadas, pues también le daba algo de morbo al partido, que acabó finalmente con ese 0-1 gol de Yassin al principio de la primera parte. Robert, seguimos avanzando. Ahí estamos viendo el gol. Es que es un rebote, es que ni en esas hizo muchos méritos ni uno ni otro ni para conseguir el gol ni para el error defensivo. Ni para perder. Robert, vamos a hablar de Unión Subiaiza, en este caso de la segunda red, el conjunto que ahí estamos viendo imágenes, que se midió al Rayo Majadahonda, el equipo de Maxi Barrera, en ese municipal de Tías. Como saben, el conjunto verdinegro jugará hasta que esté el campo reformado en Tías. Pues bueno, un partido que todavía mantiene, podríamos decir, Robert, la dinámica regular del Unión Subiaiza. Bueno, creo que son ya 8 jornadas sin conseguir la victoria. Se está complicando un poco la trayectoria en esta segunda red después del gran comienzo de temporada de los sureños, y la realidad es que son 2 empates consecutivos. Quizá no sea la peor de los resultados, pero jugando en casa, jugando entre un equipo más o menos de tu zona en la clasificación, era importante conseguir la victoria. No pudo ser, se adelantó el Rayo Majadahonda y tuvo que ser el Unión Subiaiza el que fue a remolque en el marcador, empató Jordán, y al final tablas que permiten a la Unión Subiaiza sumar un puntito más y al mismo tiempo caer un puesto más también en la clasificación. Se coloca en la 11ª posición de la tabla, el conjunto dirigido por Maxi Barrera, que cerrará contra el Conquense esta primera vuelta, que si lo analizamos genéricamente, Guille, y sobre todo al principio de temporada, con un equipo recién ascendido, con tal y como se daba la pretemporada y ahora el cambio de campo y todo este tipo de cosas, pues quizá no sean números malos para Unión Subiaiza, pero sí que nos deja un poco fríos con relación a cómo había empezado la competición. No, desde luego los números analizados fríamente, si no hubiésemos vivido, ¿no? Si alguien ahora mismo aterriza en Lanzarote y le presenta estos números como recién ascendidos, seguramente, vamos a decir, analizándolos sin ningún tipo de connotación deportiva, diríamos que son buenos resultados y que es una situación estable, muy estable para un equipo, repito, recién ascendido. La pena es que, habiendo comenzado tan bien el año, con poquito más que hubiese sumado entre medias, ahora podría estar en una situación mucho más holgada, pues de tener una renta de 6, 7, 8 puntos por encima del descenso, cosa que ahora no ocurre porque solo son, Robert, 2 puntos que tiene por encima del Navalcarnero, que es el equipo que marca ahora mismo el descenso, con lo cual va a ser, o se espera que la segunda vuelta sí que va a ser más ajustada en esa lucha por la salvación. Sí, la verdad que va a ser apretada esta segunda vuelta, tiene que mejorar un poco la Unión Subiaiza. Entiendo que llegará algún refuerzo más, aparte de lo que ya han ido incorporando con ese refuerzo en portería. Creo que las lesiones han mermado muchísimo el potencial, y lo comentábamos la semana pasada, no tan solo a la hora de competir el fin de semana, sino también a la hora de trabajar en los entrenos para Maxi. Ya los puestos no están doblados, la lesión de Aitor también les deja muy tocado en banda izquierda, Fondarella, que venía, al final no se queda en el equipo, con lo cual creo que necesitan alguna cosa más para competir, sobre todo durante la semana, y poder llegar mejor a cada uno de estos partidos. Robert, del Municipal de Tías nos vamos a Los Olivos. Ese partido, pues la verdad que muy malas sensaciones nos dejó esa derrota de la Unión Deportiva Lanzarote ante el Vie Santa Brígida, después de ir por delante holgadamente. Robert, acá cediendo una derrota, una pena, porque la dinámica del equipo, lo hemos comentado durante todo el año, ha sido bastante estable, sobre todo, bueno, que seguramente llama la atención, ¿no? Que deje escapar un 0-2 en este caso, sí, que contaba en su haber. Es difícil que se dé esa situación, pero bueno, el equipo sigue en playoff, y una pena porque mínimamente en estos partidos, si no ganas, mínimamente tienes que empatar. Es que son 8 goles en 3 jornadas, Guille, encajados. Para un equipo de Juan Carlos Socorro es rarísimo. Sí, sí. 3 le metió el Sanfer, 2 hizo Numbiera como local, y ahora recibe 3, incluido este último en el descuento, que le quita la opción de puntuar en Los Olivos, y una Unión Deportiva Lanzarote que numéricamente se mantiene en la parte alta, está cuarto, independientemente de que falta alguno de los partidos también por suspensión, por el viento en Tenerife, por jugarse. Creo que la distancia con el Sanfer puede aumentarse, y si hablamos de playoff, como siempre comentamos, por lo menos siempre comento yo, los lunes, creo que no va a tener problema la Unión Deportiva Lanzarote en colarse ahí entre los 5 primeros. Me deja más dudas a la hora de alcanzar esa primera posición, que sería vital para poder ascender de forma directa y no tener que pasar por esas 3 eliminatorias que siempre se le suelen complicar al conjunto rojillo. Creo que está cometiendo algunos de los errores que cometió al principio de temporada. Ya es menos sólido el equipo con esos 8 tantos encajados, y además,
y además también ha perdido alguna de las piezas importantes. Creo que la llegada del delantero pues le puede ayudar, pero creo que hay otras posiciones que también tendría que reforzar, sobre todo con esa lesión de Javi Mayor en el centro de la defensa. Se queda un poco coja el equipo, tiene que retrasar a Mati. Bueno, vamos a ver cómo lo arreglan en este mercado invernal, porque necesitan un puntito más, mejorar números y volver a coger esa línea defensiva, esa solidez que había caracterizado al equipo a lo largo de toda esta primera vuelta. De momento, después de prácticamente llegar al Ecuador de la Liga, lo que sí que comparto y defiendo, al igual que Robert, es que este equipo, con lo que ha mostrado y en base al nivel de la Liga, le va a dar en principio para estar en playoff o para estar en esa zona alta todo el año. Otra cosa es que yo también ahí tengo más dudas, si con esto le dará como para ser campeón, que es lo que te otorga cierta ventaja para poder ascender. Bueno, toda la ventaja si eres campeón, porque asciendes directamente. Robert, en la tercera división nos vamos a hablar del San Bartolomé, que, bueno, segundo partido de José Labrador, en este caso cumplía, ¿no? Un partido que tenía que ganar sí o sí ante el San Miguel en casa, goleaba, eso sí, 4-0, buena victoria para el San Bartolomé, 3 puntitos que le permiten coger algo de aire, porque sabemos que esa zona de abajo está muy igualada, pero este partido, Robert, era donde uno no podía perder. Sí, además que es un resultado abultado, un resultado que da un golpe encima de la mesa ante un rival, yo creo que de los que va a estar ahí también en zona media-baja a lo largo de toda la temporada, y que le va a permitir, bueno, pues tener, entre comillas, ese golaveraje ganado de cara a un posible empate al final de la competición. Creo que es una muy buena noticia esa victoria, no solo por los 3 puntos, sino también por cómo se da, con 4-0, con gol de Alex Yunis, independientemente que haya sido de penalti, con ese refuerzo a José Labrador, con las dudas después de la salida de Juan Antonio y la llegada del Charro al banquillo batatero. Pues mira, son 3 puntos, 4-0, y deja al San Bartolomé fuera de descenso después de las 2 jornadas, y con 2 partidos para acabar esta primera vuelta, con muchas opciones de puntuar, Guille. Pero ahora visita al Estrella, y creo que es un campo muy propicio, Las Palmitas, para sumar de 3 y cerrar el penúltimo partido de esta primera fase de la competición, y cerrar la primera vuelta con mejores sensaciones de lo que había venido demostrando a lo largo de toda la temporada. Es la segunda victoria solo en el arranque. Cuidado, que necesita alguna más para no pasar apuros al final de liga. Bueno, pese a todo ello, los números este año sí que han sido un poquito más atascados para el San Bartolomé, pero con todo ello, repito, le sirve de momento para estar fuera del descenso. Y si analizo lo que puede dar de sí la segunda vuelta, yo creo que lo normal es que este equipo mejore y sume más victorias y más puntos. Robert, nos vamos a la Interinsular Preferente, que nos llega ahí una muy buena noticia, y es que el Tinajo una semana más sigue peleando por todo. Esta liga, esta preferente, que sabemos que es una liga compleja, larga, dura, y se impuso este pasado fin de semana 4-2 al Universitario. Robert, victoria de altura para el Tinajo, que sigue enganchando la zona. Sí, un resultado muy bueno para los de Orlando Lemes, que rompe esa racha negativa, esa racha sin ganar de 5 partidos, se mantiene en la zona noble de la tabla, quinto, y son 3 puntos muy importantes, no solo por cortar esa racha, sino también por el rival. Creo que Universitario es uno de los mejores equipos, la venía demostrando en esta primera vuelta, y la verdad que es una victoria de prestigio dentro de la categoría, un golpecito encima de la mesa para los norteños, que les permite, de hecho, seguir soñando, ¿no?, con ese posible acceso al playoff de ascenso. Pues la verdad que enhorabuena al Tinajo, porque está haciendo un temporadón, y de momento, llegando también casi al Ecuador de esta primera vuelta, al Ecuador de la Liga, de momento se mantiene a 2 puntos de esa zona bonita que nos permitiría vivir o revivir una fase de ascenso para un equipo lanzaroteño en la Interinsular Preferente. Robert, vamos a la Liga Regional. Si quieres, analizamos un poquito por alto esta última jornada, que nos dejó la victoria del Marítima 0-1 en Los Molinos ante el Club Deportivo Teguise, victoria del Lomo 4-2 ante el PDC, victoria también del equipo local, en este caso Arrecife 5-4 ante el Rojo Escarlata, 2-3 impuso el Sporting Tías al Club Deportivo Tite, el Valterra, que no pasó apuros y ganó 0-3 a la Tiñosa, y la Unión Deportiva Lanzarote B ganó también holgadamente 4-0 al Aria Club de Fútbol. Robert, una jornada que nos ha dejado, o yo destacaría, esa victoria del Lomo ante el PC, que además viviste en primera persona, seguramente sorpresiva. Bueno, merecida por parte del conjunto arrecifeño. Fue y luego Rojo mejor Escarlata también, 5-4, que veíamos que estaba siendo goleado todas las jornadas y estuvo cerca de puntuar. Sí, hizo un buen partido, y Arrecife se llevó el choque por la mínima, 5-4. Yo destacaría también esa victoria del Sporting Tías en Argana ante el Club Deportivo Tite, que para mí era el partido de la jornada, por la importancia de los dos luchando por la zona alta de la clasificación.
y el conjunto de José Manuel Morán, que gana un partido muy complicado y que le permite ya asomar la cabeza a la zona muy alta, intentar luchar por el título, con ese descanso también de Playa Honda, que no participó esta jornada, y que ya la clasificación se va ajustando a falta de únicamente 2 para acabar la primera vuelta. Pues de momento nos deja esta jornada, nos deja al Inter de Playa Honda, que nos jugó como líder con 29 puntos, los mismos que la Unión Deportiva Lanzarote B, que ya está ahí, después de unos varios años con Pepe Corujo muy buenos. El Sporting Tías también asoma la cabeza, 28 puntos a 1 del liderato, y 26 tiene la Unión Deportiva Valterra de Adolfo Pérez, que se mete esta semana en playoff. Quedaría muy cerquita el Club Deportivo Tite y el Marítima. También el Unión Suriaiza B, pese a ganar, se queda un poquito descolgado, y ya sí que se abre una pequeña brecha ya con el PDC, Aria y Teguise, que están ya en esa zona media-baja, que podrían llegar, pero ya parece, Robert, que se está configurando muy complicado ya. Unos 6 equipos, diría, para las 4 posiciones. Sí, parece todo hace indicar que esos 6 primeros son los que van a luchar por las 4 plazas de playoff. Yo creo que los favoritos ya tienen esa posición asumida, y que va a ser difícil que los puedan desbancar de ahí, y va a ser los enfrentamientos directos los que marquen un poco los posicionamientos, ¿no? Y sobre todo si puede llegar alguno más, pero es complicado ya. Robert, nos vamos al polideportivo, si te parece, y hablamos de ese encuentro del Zonzamas, que volvió a ganar. La verdad que suma y sigue el equipo de Juan Rivera, pues lidera con puño de hierro esa juvenil, esa división oro del balonmano femenino. Robert, una nueva victoria para el Zonzamas, que venía además previamente de adjudicarse el derbi ante el Cicar, y la verdad que pinta que este año este Zonzamas va a mantener el tirón hasta final de temporada. Es que gana en la cancha de uno de los favoritos, por presupuesto, por clasificación y por cómo venía también Icaza Boadilla, cómo llegaba Icaza Boadilla al partido. Pero aún así, las chicas de Juan Rivera demuestran una solvencia espectacular a lo largo de toda la temporada. Solo se les ha escapado un partido, y es ante además un rival que a priori no era el más propicio, ¿no?, para robarle puntos en San Bartolomé, y fue así el Mislata. La verdad que la temporada es sensacional, gana +3 en una cancha muy, muy difícil, ante un gran rival, y se afianza con 2 puntos de ventaja al frente de la clasificación de esta división de honor oro, que recordamos da acceso a la máxima competición del balonmano nacional. Bueno, pues enhorabuena al Zonzamas, porque la verdad que estamos a un nivel altísimo. Robert, hablamos de los otros 2 equipos lanzaroteños, del Cicar y del Puerto del Carmen, que se midieron también en ese derbi lanzaroteño, en otro de los derbis lanzaroteños, y en este caso el Cicar, pues que tuvo que remontar, ¿no? Y no se lo puso fácil el Puerto del Carmen al San José Obrero, que al final acabaría ganando 28-26, pero que tuvo que esforzarse pues con todo, porque el Puerto del Carmen estuvo a punto de dar la sorpresa. Y no puede ser de otra manera. Creo que el Puerto del Carmen es un equipo muy competitivo, le puso las cosas muy difíciles, +2 al final para Cicar, que además era de los 2 quizá el más necesitado por jugar en casa y por venir de esa derrota en el derbi en Las Palmeras ante el Zonzamas. Las necesidades también son mutuas en este caso, porque Puerto del Carmen no está haciendo una buena temporada, se le escapó algún partido que tenía que haber sumado y que tenía que tener 2 puntos más en el casillero. Está 11º en la clasificación, 6º se mantiene el Cicar después de esta victoria, mirando a los ojos a los que están en la parte alta para ver si es capaz de llegar a ese playoff de ascenso. Y los que no acaban de carburar en esta división de honor plata masculina, Robert, el San José Obrero, que volvió a caer derrotado, se ubica ya en la penúltima posición de la tabla clasificatoria. En este caso, el pasado fin de semana cayó 38-30 ante el San Pablo Burgos. Sí, posiciones de descenso para el conjunto dirigido por Samuel Trives. Creo que este partido era una derrota, bueno, nunca son esperadas, pero sí que ante un rival tan potente como San Pablo Burgos era complicadísimo, ¿no? Sobre todo por la trayectoria de uno y la trayectoria de los otros. Aún así, las diferencias con la zona de salvación son muy pequeñas, y mejorando las cifras de la primera vuelta, entiendo, yo también creo que van a reforzar al equipo, Guille, porque si no es prácticamente tirar la categoría. Necesitan reforzar alguna de las posiciones y mejorar el sistema defensivo para mejorar sus números de la primera vuelta e intentar salvar la categoría. Sí, porque de momento, por lo menos con lo que tiene Samuel Trives, no le está dando que no le da defensivamente, Guille. Nos lo comentaban también aquí en el marcador a lo largo de estos primeros meses de emisión, que la parte defensiva en esta categoría es muy importante, los kilos en primera línea también, alguna de las lesiones, sobre todo en el pívot, les ha dejado un poquito cojos, y necesitan sumar algún efectivo más
para reforzar esa parcela defensiva. Y para terminar, Robert, este repaso a la actualidad deportiva, nos quedamos con el partido del Majetías, que volvió a caer derrotado, en este caso en un partido, una contienda muy igualada, que finalmente se cantó 6-7, 6-3, 67-63, victoria en este caso para el básquet Almeda, que deja al conjunto de Tías sin ningún punto en el casillero, sin ninguna victoria en el casillero, y que mantiene una primera vuelta del Majetías que no está siendo ni buena ni mala, seguramente. Sí, seguramente sea el equipo que menos puedes pronosticar, ¿no?, de todos los que analizamos aquí en Directo Marca, Guille, porque viene de... Son 4 derrotas consecutivas, pero es que la última es contra Doc Sevilla, que es el líder, y le compite hasta el final, casi está cerca de robarle los puntos en el Municipal de Tías, y después ante un rival que a priori, nos lo comentaba nuestra compañera Sara, a priori es un equipo al que se le puede meter mano. La verdad que se escapan los puntos y por muy poquito, pero sí que cae derrotado, y son 4 derrotas consecutivas, se hunde en la clasificación. No va a tener problemas el Majec a la hora de salvar la categoría, pero sí que es cierto que en la temporada es bastante triste. Esta Liga Femenina 2 para el Majetías me recuerda un poco a la Juvenil División de Honor en el mundo del fútbol, donde no peleas más que por mantener la temporada. Y, si o das un salto presupuestario importante, o va a ser imposible, Guille, porque Sevilla tiene un presupuesto que triplica al del Majec, con lo cual las aportaciones de las jugadoras foráneas son mucho mejores y mucho más sólidas que las del Tías. Bueno, pues derrota para cerrar este repaso deportivo del Majetías en la Liga Femenina 2. Robert, nos vemos el jueves en Marcador. Ya estamos llegando a final de temporada, no sé si será el último o nos queda una semana más. Nos quedan dos. Nos queda el del jueves y nos queda el día 26, que cerraremos el año, a ver si es con un personaje importante. El jueves con Roberto en Marcador en Lanzarote Televisión. Mañana volveremos en Radio Marca 104.5 para todos los oyentes y los telespectadores de Lanzarote Televisión. Pues volveremos con este directo Marca Lanzarote el próximo lunes.